Vamos a retomar nuestro curso con este tema, como todo, muy importante, pero vamos a hacer énfasis en este tema, que nos quede bien claro, porque es algo muy enriquecedor y que va muy de la mano con el mensaje que acabamos de escuchar ahorita de la Santísima Virgen, para poder entender sobre todo la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana. Y el tema se llama reparar las faltas, que tiene como objetivo hacernos entender que actuar mal es pecado y cómo ayudar a reparar ese mal que hemos cometido por medio de la conversión y de la reconciliación. Tenemos mucho que aprender en este plano, porque muchas de las cosas que nosotros entendemos, las entendemos desde el plano humano y no desde el plan de Dios. Dios tiene una solución a todas nuestras preguntas y Él nos tiene una respuesta clara, concreta, y que lo que yo entiendo de todo esto y lo que yo quisiera que todos pudiéramos entender es cómo la solución que Dios nos da es la acertada, y lo que nosotros deberíamos de aprender es a cómo ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana, en el día a día, desde que amanece hasta que anochece, y en todas las acciones que estén encaminadas a agradar al Señor, en cualquier circunstancia que nos encontremos, dentro del trabajo del hogar, en la escuela, con los amigos, en nuestras reuniones y en todos los ámbitos en los que nosotros nos movemos, para tener esa esencia de Dios en nuestras vidas, lo que Él quiere de acuerdo al plan que ha trazado para cada uno de nosotros. Entonces, igual, en cualquier momento que tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que quisieran compartir, nos puedan hacer llegar su duda para que la escuchemos y juntos podamos dar respuesta. ¿Vale? Pues empezamos con los antecedentes. Las malas acciones. Ya vimos que todo lo que se actúa, todo lo que se hace mal, es pecado. Pero también tenemos que entender que no debemos ser extremos con nosotros, no ser muy escrupulosos también con nosotros, porque luego eso también nos puede llevar a llevar una vida llena de escrúpulos, de no querer hacer nada, de no querer tomar ninguna acción, porque pensemos que estamos en error y pensemos que estamos ofendiendo a Dios. Muchas de las acciones que a veces tomamos son naturales, son a veces inconscientes. El problema real del pecado es cuando lo hago conscientemente, sabiendo que estoy mal. Si la acción que yo hago, la hago desinteresadamente o no tengo conciencia de esto, no está mal. Lo malo es cuando yo lo hago conscientemente y lo consiento dentro de mí y hasta lo justifico, que es lo que hace el mundo moderno de hoy, en el que nosotros también estamos inmersos, y que en alguna ocasión o en algunas ocasiones hemos consentido y hemos querido justificar nuestra responsabilidad, nuestra culpa, haciéndolo ver como algo bueno, como algo normal, que no es normal. No sé si me expliqué por ahí. Nuestras malas acciones. Acuérdense que en temas anteriores habíamos visto, habíamos estudiado, habíamos comentado la influencia que tiene el mundo sobre nosotros, cómo nacimos, cómo crecimos, cómo nos educaron, cómo muchas de las costumbres, tradiciones, las copiamos de nuestras propias familias, ¿no? De ese papá que teníamos que era macho, muy rudo, y que solamente sus chicharrones tronaban en nuestra casa, y que la actitud de las mujeres era de sumisión total, y que no podían ni siquiera expresarse,
y que ellas estaban solamente para labores del hogar. Esa es la influencia que el mundo tiene sobre nosotros. Pero hoy, como decía San Pablo, nuestra lucha no solo es contra el mundo, sino también con la carne. Y ya vimos el significado de carne en el tema anterior. Esa fragilidad, esa debilidad humana que nosotros sentimos, que está inclinada y proclive hacia el pecado, hacia estar en contrario, en contra de las cosas de Dios, de su voluntad. Y hoy le sumamos otra más, nuestro enemigo, el diablo, Satanás, como lo quieras llamar, que están empeñados en hacernos caer, en hacernos creer que no somos capaces ni siquiera de salir, ni de poder ser buenos, y un montón de cosas, ¿no? Entonces tenemos que pelear contra estas tres cosas, contra el mundo, la carne y Satanás. Estos son nuestros verdaderos enemigos. Y este es el problema que nos afecta de manera directa en cada aspecto de nuestra vida. Alguien puede decir, yo no peco en esto, pero tengo esta debilidad, tengo esta tentación y casi siempre caigo. Y todo esto nos conduce a adoptar valores contrarios que se oponen a los valores cristianos y pensar de forma contraria a la mentalidad cristiana que yo debería de tener, y nos llevan a padecer un montón de desórdenes emocionales, como la depresión, como el dolor, como el miedo, como el sufrimiento, como un montón de cosas que nos afectan de manera directa en cada aspecto de nuestras vidas, ¿no? Y que puede permear en la relación que nosotros llevemos, esas relaciones interpersonales que podemos tener con nuestra familia, con nuestras esposas, esposos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros compañeros de colegio, con nuestros hermanos cristianos, estos con los que compartimos nuestra misma fe, esta comunidad cristiana tan rica y tan valiosa, como lo vimos la vez pasada, la semana pasada también, esta comunidad cristiana en la que nosotros nos identificamos, nos sentimos, oramos y hacemos muchas cosas afines, también nos puede afectar todo esto, porque hay muchos valores que recibimos de la tendencia del mundo, de nuestra fragilidad como seres humanos y del ataque abierto de Satanás a nuestras vidas y al proyecto contrario a Dios. Entonces todos estos desórdenes no van de acuerdo con el plan de Dios, y eso se traduce en malas acciones de nosotros como seres humanos, a veces sin quererlas cometer. Ojo, y eso es a lo que yo me refería al principio. Cuando mis acciones están encaminadas de manera inconsciente a hacer algo que yo creo que está bien, no tengo esa conciencia y a lo mejor no me pueda sentir culpable. Inclusive, como decía el tema de la semana pasada, esas fuerzas espirituales y satánicas están trabajando dentro de mí y yo actúo de manera inconsciente, creyendo que estoy haciendo bien, pero mis acciones son todo lo contrario. Pero más grave es aún cuando, estando consciente de que estoy haciendo mal, continúo haciendo mal. ¿Por qué? Busco la manera de echarle la culpa a alguien más o trato de justificar mi actuar, porque esa es mi naturaleza. Yo no puedo tener la culpa. Yo necesito que alguien se haga responsable de mis acciones y yo tener una excusa para no enmendar mi camino. Y eso conlleva a un montón de desórdenes emocionales que me pueden llevar, lo decía, a tener miedo, a sentirme frustrado, a creerme más que los demás, a ser soberbio y no reconocer mi pecado, no reconocer mis malas acciones y empezar un camino de perdición. ¿Y quién quiere que me pierda? El enemigo. Él va a atacarme directamente en mi fragilidad humana, en mi carne, haciendo que la tendencia del mundo le gane a la voluntad de Dios en mi vida, para que mi alma se pierda. Entonces, hoy vamos a tratar de reconocer todos esos detalles, todas esas circunstancias en las que vivimos inmersos en el mundo, para reconocer que a veces nos hemos equivocado. Y el problema de equivocarnos
Puede ser grave, pero más grave es no reconocerlo y no querer reparar las faltas que he cometido o que hemos cometido. Pero para toda pregunta, el Señor siempre tiene la solución. Era lo que hablábamos hace un momento. Él nos propone esta solución. ¿Cuál es la solución? En 2 palabras: el arrepentimiento y la reconciliación. Y a quien por ahí ha tenido una desaveniencia con su pareja, a los que estamos casados o cuando fuimos novios, el momento del pleito o de la discusión termina en separación. Y ese momento de separación es un momento que te tiene que llevar a la reflexión, a decir, me equivoqué, a lo mejor este momento de separación yo lo creé con mi conducta, lo reconozco, ahora tengo que ir a la otra persona arrepentido a platicar mi falta, no para justificarla, pero aquí tiene que haber como una comprensión mutua del que se equivocó y el que ofendió, y tratar de buscar la reconciliación. Es aceptar que me equivoqué, arrepentirme y buscar una reconciliación. Y qué hermoso es cuando se liman todas esas asperezas y se puede llegar a un acuerdo mutuo y seguir el camino. Ojo, es muy fácil que el error que haya cometido pudiera haber sido algo sin importancia, pero la persona a la que ofendí lo vea como algo imperdonable. Por eso yo decía que tiene que ser aquí, hay que poner de las 2 partes, y es lo que el Señor nos va a dar como solución a este problema para poder aprender a reparar nuestras faltas. Y yo pongo el ejemplo de la cuestión amorosa, pero puede ser una relación de amigos, una relación de familia, una relación de colaboradores dentro del trabajo que tengan una desaveniencia, ¿no? No sé si hasta ahí vamos bien. Si alguien tiene algún comentario, con todo gusto, ¿eh? Dice este texto que los pecados son acciones realizadas por gente que es responsable de su conducta, y que la solución más sencilla sería que dejáramos de actuar mal, de dejar lo que estoy haciendo mal para tratar de cambiarlo. Pero desafortunadamente esta solución es difícil de cumplirse. Lo vimos también la semana pasada. Decía San Pablo, yo tengo la intención de hacer las cosas bien, pero simplemente no puedo. Hay una fuerza dentro de mí que me impide que, aun reconociéndolo, lo pueda yo hacer. ¿Y cuál era la solución que nos daba San Pablo y Dios en la vez pasada? Ponerse en las manos de Dios, dejar que el Espíritu Santo accionara dentro de nosotros para hacer cambiar todo nuestro pensamiento, todo nuestro mal actuar, y hoy lo vuelven a repetir, ¿no? Lo ideal sería dejar en mi conciencia, reconozco mi responsabilidad en la culpa, en mi pecado, y tengo el propósito de quererlo dejar. Yo tengo el firme propósito, pero hay algo dentro de mí que no me deja cambiarlo. Y ya vi contra qué estoy peleando: contra el mundo, contra la carne y contra Satanás. Y todas sus huestes, o sea, todos sus malos espíritus están trabajando en mi contra para poderlo hacer. Pero ahí es donde yo tengo que poner todo mi esfuerzo, todo mi entusiasmo, toda mi perseverancia. Y yo los felicito por su perseverancia, por estar aquí todavía. Nos falta un tema más para poder terminar y luego viene su diploma. Pero hay muchos que en el camino se quedaron. Ya no están con nosotros, no nos están escuchando. Y créanme que de manera personal se los puedo decir, esto me ha servido, y lo comentaba hace rato con Tavo acá, fuera de bastidores,
de la importancia que tiene entender todo esto, pero no dejarlo como letra muerta. Las presentaciones están ahí, los videos están en YouTube. Lo importante aquí es ponerlo en práctica dentro de mi vida personal y a favor de la comunidad, para que esto pueda permear a todos y que cuando alguien se sienta solo, sienta que está cometiendo pecado o que está mal, tenga la confianza de poderse acercar a cualquiera de uno de nosotros, o que nosotros sintamos esta confianza de podernos acercar a alguno de ustedes para encontrar consuelo, para encontrar apoyo, para encontrar consejo. No sé si vamos bien por ahí. El primer paso, el arrepentimiento. Es una decisión consciente de cambiar la forma de pensar y de actuar que ha sido causa de mi error, que ha sido causa de mi pecado. Pero aquí tenemos que ser bien sinceros y bien honestos con nosotros, porque cuántas veces nos hemos arrepentido de algo que seguimos haciendo mal, de algo que nos ha seguido, que nos ha perseguido y que está dentro de nuestra naturaleza humana y que no podemos erradicar. Tal vez el arrepentimiento que hemos sentido ha sido momentáneo, pero más adelante nos vamos a dar cuenta cómo reconocerlo tiene un punto a favor de nosotros, ya sea en el momento, en el pasado o en cosas que nos pudieran pasar más adelante. Pero esto es una decisión personal, porque hay gente que aún sabiendo que está haciendo mal, no se detiene, ni siquiera se arrepiente. Gente que dice de manera coloquial: yo no tengo de nada que arrepentirme en mi vida, todo lo hice y fui feliz, a su manera, como dice la canción, todo lo hice a mi manera. Y eso es contrario a la voluntad de Dios. Debemos decir: sí me arrepiento de todo el mal que haya hecho, porque quiero hacer mi vida no a mi manera, sino a la manera y a la voluntad de Dios. Me arrepiento, estoy consciente del pecado que cometí, me arrepiento. Ese es el primer paso para poder cambiar esa actitud mala hacia una actitud buena, provechosa para mi vida y que le agrade a Dios, que mi manera de ser sea un reflejo de la voluntad de Dios para agradarlo en todo. Y segundo, buscar esa reconciliación. Y esto se toma como un proceso de varios pasos que también más adelante vamos a comentar, vamos a analizar. Es un proceso por el cual yo, responsable, restauro las relaciones dañadas. Ojo, esto se puede dar de manera personal, ese daño que yo causé con mi pecado, directamente a una persona, pero también hacia Dios. Y hay veces hay pecados que puedo reparar directamente hacia una persona y no pasa nada, y no restaurar mi pecado ante Dios. Y van a ver esta diferencia que hay, porque cuando yo reconozco mi pecado y trato de restaurar esa relación a una persona que le hice daño, puedo llegar a él y pedirle perdón y él me perdona, pero no le pedí perdón a Dios. Y mi relación no queda dañada con la persona, pero sí queda dañada con Dios, porque no entendí que la voluntad de Dios tiene que ser completa. Al que perdonen, se les serán perdonados sus pecados, y a quien no se les perdone, se le quedarán sin perdonar. Eso dice la Sagrada Escritura. Entonces, entender qué es lo que debo reparar y tener bien ese concepto de reparación, porque siempre a veces, platicaba hace ratito también con Sol, que muchas veces tenemos ese concepto de reparación como algo material. Se derrumba un pedazo de mi pared
¿Y quién es la persona idónea para restaurarlo? Un albañil. Si se me rompe un mueble de madera, contrato a un carpintero. Pero si se daña mi relación con Dios, ¿a quién debo recurrir? A un ministro, a un sacerdote, a alguien que restaure mi pecado, alguien que pueda ser capaz de perdonarme. Y a veces esa es la gran diferencia que tenemos con este tema del arrepentimiento y la reconciliación. ¿Cómo restauro mi pecado ante Dios? ¿Si vamos bien hasta ahí o voy muy rápido? Díganme. No los escucho. Bien, Chevy. ¿Bien? Vas Okay. bien. Muy bien, muy bien. Vamos entonces adelante. Está bien. Estas son las 4 actitudes básicas que nos propone este libro de Fundamentos de Vida Cristiana para aprender a restaurar todo esto de lo que hemos venido platicando hasta ahorita, ¿no? Y nos dice que debemos de tomar estas 4 actitudes básicas para el arrepentimiento y que la reconciliación funcionen de manera apropiada, o sea, que tengan éxito en nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones de acciones que vamos a tomar de aquí en adelante. El número 1, tener un gran deseo de arrepentimiento, un gran deseo de arrepentirse. Y tenemos que ver el arrepentimiento como un don precioso de Dios y que es algo que deshace al pecado y que nos libera para poder llevar una vida de rectitud. Aquí, muchos de nosotros como seres humanos nos arrepentimos, pero a veces creemos que el pecado que nosotros cometimos, primero el reconocerlos, nos lleva a la humillación. Y mi orgullo es tan grande que no me permite humillarme al grado de reconocer mi culpa. Al ir al confesionario, siento una vergüenza terrible por el mal que hice, ya sea de manera personal, porque el pecado lo puedo cometer para mí mismo o para alguien más, puedo dañar a otra persona, pero finalmente al dañarme yo, estoy dañando a la criatura de Dios, a ese ser que con tanto amor Dios creó, y creo que no le estoy haciendo mal a nadie, pero mi pecado oculto, escarbando dentro de mí, tiene un impacto con la gente que me rodea, con los que día a día conviven conmigo, porque mi humor puede cambiar, porque mi actitud también cambia, y me puedo volver una persona soberbia, tratando de ocultar mi pecado, mantenerlo en secreto, y 2, queriendo justificarlo. Y no nos atrevemos a ir al confesionario, reconocer nuestro pecado y confesarlo, porque tenemos la idea de que Dios es un Dios castigador, y la gente así se ha hecho esta idea. Yo no me confieso con un sacerdote porque es un ser humano como yo, lleno de pecado, pero tiene un don preciosísimo que Dios le ha dado y que tú no eres nadie para juzgarlo. Él tendrá que tomar las medidas para reparar sus faltas. Pero cuando tú te acercas al confesionario, es el mismo Jesucristo el que te está aceptando. Y Él mismo nos los dijo: yo he venido por los enfermos. El que está sano no necesita doctor, pero necesitas reconocer tu enfermedad. Fíjense que muchas veces, sabiendo que estamos enfermos, tenemos miedo de ir al doctor, ¿sí o no? Tenemos miedo de hacernos análisis y que salgamos mal. Y la pregunta es, no yendo al médico, si estás mal, ¿te vas a poder atender bien? No. Y si vas al médico
y tus resultados salen anormales, tienes que ponerte atención, llevar un tratamiento y tratar de salir de esa situación, de esa circunstancia de enfermedad, para restaurar tu vida y seguir adelante. ¿Cuándo? Hasta que Dios te llame. Pero muchos no nos acercamos por eso. Entonces, se pudiera decir que nuestro arrepentimiento no es totalmente sincero. Tuve el deseo momentáneo de arrepentirme, pero no reconozco totalmente mi culpa. Cuando yo me acerco al confesionario, debería de tener ese deseo inmenso de arrepentimiento, de dolor por haberle fallado a la persona a la que dañé, pero sobre todo a Dios, y poder restaurar mi falta de manera completa, de manera total. Dios primero y luego a la persona, a la institución o a quien se haya confiado a mí. Segundo paso, reconocer que el pecado es pecado. Y aquí pudiéramos tomar en cuenta los tamaños, y algunos pudieran decir, mi pecado es más pequeño que el tuyo, por eso yo tengo menos chance de arrepentirme. No, el pecado, la palabra así es, pecado. Y a veces también confundimos esta palabra. Y nos dice en Fundamentos de Vida Cristiana que el sentido bíblico para la palabra pecado es errar al blanco, o sea, fallar. Yo tengo un propósito y voy a llegar hasta ahí, o le voy a tirar. En el tiro al blanco, la idea es pegar en el centro. Ese es el tiro al blanco. Si yo pego arriba, pego abajo, pego en otro lado, o inclusive me salgo del círculo, es errar en el blanco. Ese es el significado bíblico de la palabra pecado. Y que no hay calificaciones y no hay tamaño. Hay que entender que si pecamos, es pecado. Y que no tiene color. Porque algunos dicen, tu pecado es rojísimo, como la púrpura. O mi mentira es piadosa. Si es mentira, es pecado. Y así es como debemos entenderlo. Que nuestras acciones que se aceptan tienen normas. Y Dios nos ha puesto todas las normas para determinar lo que es correcto y lo que es equivocado. Un ejemplo, cuando fuimos estudiantes, o a quienes todavía nos escuchan y están estudiando, cuando voy a presentar un examen, me preparo, estudio, trato de entender las cosas, porque probablemente no me pregunten, no me hagan la pregunta como venía en el libro o como me la dictó el maestro. Tengo que tomar la base fundamental del tema que me están preguntando y yo poderlo desarrollar. Y cuando nosotros terminamos nuestro examen, ya no esperamos la calificación, porque sentimos que lo respondimos de manera correcta. ¿Cuándo surgen dudas? Yo creo que puse esto aquí y lo otro allá, y ya me equivoqué. Y entonces empiezas a dudar. Lo mismo pasa para nosotros. Cuando tú estás en gracia de Dios, no para vanagloria, pero eso te hace sentir bien. Cuando tú sales del confesionario libre de haber confesado tu culpa, tu responsabilidad en el pecado que tú quieras, sales, como diría Fernando Casanova el primer día que se confesó, pensé que iba flotando en el aire. Sales libre, esa culpa ya la tiraste y Dios te perdonó en la persona del sacerdote. Y es algo muy reconfortante para tu vida cristiana, estar en gracia de Dios, es ser agradable a los ojos de Dios. Pero si tú escondes algo también a la hora que te confiesas, tu arrepentimiento no fue honesto, no fue sincero. Y tu relación con todos los que te rodean, con todos los que te ven salir del confesionario,
creen en ti, tu relación con ellos no está dañada, pero tu relación con Dios no ha sido restaurada del todo. ¿Sí? Mari quiere compartir algo con nosotros acá. Fíjense que es muy importante, antes de confesarnos, pedir al Espíritu Santo que nos ayude, porque yo lo he experimentado de dos maneras. Cuando yo me confieso, así como que de momento estoy escuchando misa y me quiero confesar por algo que me vino a la mente, algún pecado, yo cuando termino, me voy a confesar, cuando termino la confesión, yo me siento rara, vamos, no lo siento así como que hice una buena confesión. Yo siempre por lo regular, cuando yo me confieso desde un día antes o 2 días antes, estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ayude a sentir dolor por mis pecados. Y créanme, hermanos, que nada más de acordarme, siento eso. El Espíritu Santo viene a mí y me hace recordar mis pecados, sentir ese dolor por haberlo ofendido. Pero es más bien pedir el Espíritu Santo que le dé a uno ese arrepentimiento en el corazón. Y cuando yo voy y me confieso y salgo de ahí, entonces sí me siento renovada, siento que me liberé y siento esa sinceridad en mi corazón por haber confesado todas las ofensas hechas al Señor. Por eso yo, en este momento que escucho a José Luis, me acuerdo y lo he experimentado así. Pidamos el Espíritu Santo y preparémonos 2, 3 días antes de irnos a confesar. Y se los aseguro que va a venir el Espíritu Santo y les va a recordar los pecados con los cuales hemos ofendido a Dios. Y van a sentir ese dolor y ese arrepentimiento, y cuando salgan de ahí del confesionario, va a ser otra cosa, créanme. Ahorita que Chevy estaba diciéndolo, me acordé, y yo lo platico, y me acuerdo, vamos, de que uno tiene que pedir el Espíritu Santo para que haya ese arrepentimiento en el corazón, y hacer pues una buena confesión, ¿no? Arrepentidos como debe de ser. Nada más, ese era mi comentario. Gracias. Sí, aquí, como dice el texto del pecado es pecado, debemos revisar nuestras acciones, aceptando que a veces no cumplimos con esas normas objetivas, y hay que verlo con objetividad, no con subjetividad, porque no veo el sujeto, sino veo el objetivo de lo que Dios quiere para mi vida, porque si no me voy a pasar tratando de justificar mi accionar, y eso no es correcto para Dios, ¿no? Ni la actitud que debemos tomar. Por eso es bien importante tener estas cuatro actitudes básicas que nos propone este curso, para irlo desmenuzando poco a poco y tratarlo de entender y complementar toda la información que tenemos en las presentaciones, porque es bueno tenerlo resumido ahí. Sería importantísimo tener el libro, porque hay detalles, más detalles, ejemplos. Tratamos de tomar los ejemplos más significativos para podérselos hacer llegar y tener la idea cristiana que esta comunidad nos propone para restaurar nuestras faltas, para vivir en comunidad, para experimentar el amor de Dios al prójimo y todas esas normas objetivas que Dios tiene para enseñarnos un camino recto hacia Él. La tercera, asumir esa responsabilidad personal y no tratar de buscar a quién culpar, porque lo vuelvo a repetir, a veces yo me enojé porque aquel me hizo enojar, yo dije palabras malas porque aquel me orilló a esto, yo lo golpeé porque él primero me tiró un golpe, y no llegamos a ningún término. Y siempre trato de buscar, si yo tiré un golpe, por la circunstancia que haya sido,
es mi responsabilidad. Y la responsabilidad de que me tiró el golpe es su responsabilidad, no la mía. Entonces, debo de entender a asumir o aprender a asumir la responsabilidad que a mí de manera personal me toca y no buscar excusas o a quién echarle la culpa de mis malas acciones, porque culpo a los demás, pero a mí no me culpo. Y fíjense que estos 4 pasos que estamos analizando ahorita, como lo dice, son base para poder entender cuál debería o cuál debe ser nuestro actuar de aquí en adelante, porque muchas veces estamos caminando en este camino de conversión junto al Señor y consagrados a la Virgen María, pero a veces tenemos conceptos, o todavía tenemos conceptos de autocondenación por algo que hice. Y el Señor dice, no, le dice a la mujer adúltera, ¿a dónde están los que te condenan? Ya no están. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esa es la verdadera resolución y el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Dónde están los que te acusan? Y a veces yo me sigo autocondenando. Yo no me perdono. Y sigo echando la culpa y la responsabilidad a otros por no poderme perdonar. Y ahí caigo en un error. No importa cuántos años haya caminado en este sendero del Señor. Necesito entender conceptos claves para poder entender y cambiar mi forma de pensar, mi forma de proceder. Dice que cuando uno tiene un pensamiento, por ejemplo, con un compañero de tu trabajo, de adversión contra él, adelante. Es que al momento de no perdonarme yo, estoy asumiendo también, cuando Dios ya me perdonó, asumo que el Señor pues lo rebajo de categoría, lo rebajo a mi nada, cuando Él es bueno. O sea, el Señor si me perdonó, es una gracia que debo aceptar y ya no debo luchar contra mi yo, porque ya me perdonó el Dios Todopoderoso. Y lo que tengo que hacer es perdonarme, y lo que debo hacer es amar en lugar de estar observándome viéndome y observándome. Mejor observo al Creador para que Él me dé su amor y recibir su amor. Y al final perdonarme, al momento de amarle a Él con todo el corazón. Entonces yo entiendo que el Señor me perdonó por amor. Gracias. No, gracias por tu aportación, es totalmente cierto. Paso a veces condenándome yo o autosufriendo. Ese sufrimiento que yo tengo se vuelve estéril porque no lo entrego. Ahora que platicaba con Tavo, pues retomando esto que dice Sol, yo entiendo que hay 2 cosas claves también que son básicas para esta vida cristiana. Una, aceptar, y la segunda, ofrecer. Y ese fue el éxito de los pastorcitos en Fátima, cuando la Virgen les pregunta que si van a aceptar todo lo que el Señor les mande con amor, y ellos dicen sí, y lo entregan sus vidas, ofrendan sus vidas, acepto y ofrendo mi vida. Y eso es un acto total de amor a Dios, de aceptar lo que el Señor te mande con agrado, porque lo puedes aceptar y no lo entregas, no lo ofreces. Entonces todo este sufrimiento que tú tienes se vuelve estéril, no puedes reparar, porque te estás tú mismo como diciendo, es que estoy enfermo, es que yo no puedo. El Señor te otorgó la enfermedad, el Señor te otorgó tu sufrimiento, el Señor te premió con la prosperidad, pero te vuelves avaro, te vuelves soberbio, o te premió con la pobreza. Ay, soy tan pobre que no tengo nada. No, el Señor no quiere, el Señor quiere que desde ahí lo reconozcas. Entonces,
todos estos puntos que estamos tratando, y con la aportación de todos, así como Mari, como Sol, como Toñita la vez pasada, como todos, estamos tratando de crear un concepto fuerte de comunidad cristiana, en la que todos tengamos, como dicen las Sagradas Escrituras en Hechos de los Apóstoles, todos tenían un mismo espíritu y un mismo corazón, y se ayudaban de distintas maneras, pero eso hicieron una comunidad fuerte, donde acudían a la fracción del pan, a las enseñanzas con los apóstoles, y estaban unidos siempre con un mismo amor, con un mismo espíritu, y ya sin miedo, porque ya en Hechos de los Apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Así que todo el temor que los apóstoles habían sentido, todo el miedo porque se escondieron, se les fue, y se volvieron personas valerosas, valientes de proclamar el Evangelio, y que no les importó ofrendar su vida, aún en las carencias, aún en la cárcel de Pablo, para glorificar a Dios con sus vidas, porque ellos entendieron que el don que Dios les había regalado era para ponerlo al servicio de los demás. ¿Okay? Y termino el ejemplo. Yo puedo tener malos pensamientos que, si no se convierten en acciones, a la persona a la que yo daño, si hago acciones malas porque mi pensamiento fue malo para esa persona, pero lo llevo a la acción, estoy pecando contra él. Pero si yo tengo malos pensamientos para alguien y no los vuelvo en acción, no peco contra él. De hacerle daño a alguien que es también criatura del Señor. No sé si quedó explicado esta diferencia que hay entre pecar contra alguien y hacerle daño, y que eso puede ser una acción nula si no la llevo a cometer, solo a pensar, pero que si está dentro de mis pensamientos, estoy consintiendo y estoy dando pie a que en algún momento se pueda llegar a ser realidad, y ahora sí lo pueda cometer. Pero contra esas normas objetivas que Dios ha puesto, estoy mal. Y por eso dice que el pecado es pecado. Por eso cuando confesamos es de pensamiento, palabra, obra y omisión. Porque no lo digo, porque lo hago, porque lo consiento y a veces hasta lo digo. Entonces, por eso, por lo que no hice. Y a veces también nos dicen que Dios no nos va a juzgar, no tan solo por el bien que no hicimos, sino por lo que dejamos de hacer. Y que estábamos conscientes de que pudimos hacerlo, que estaba en nuestras manos hacerlo. Y simplemente nos dimos la vuelta. Hicimos como que alguien nos hablaba y nos desentendimos de lo que era importante. Y finalmente nos propone como esas 4 acciones básicas, el amor de Dios. Y debe uno aceptar abiertamente el amor de Dios, como decía Sol, aceptar que Él ya me perdonó. Y dice las Sagradas Escrituras que cuando Dios te perdona un pecado, lo tira a lo más profundo del mar. Y yo me convertí buzo para andarlos viendo para allá abajo. Qué paradoja, ¿no? Pero si te arrepientes y vas arrepentido de manera sincera a reconciliarte con Él, confía en que si quieres ponerle calificación a tu pecado o color a tu pecado, no es tan grande tu pecado como la misericordia de Dios mismo para tu vida. Él no quiere que te pierdas, y por eso instauró todos estos sacramentos para que tú puedas vivir una vida de rectitud, de acuerdo a esas normas objetivas que Él te puso para guiarte en ese camino recto. Y que si te desvías un poco, puedas retomarlo, revisar en qué estás actuando mal. Eso es como hacer un inventario en una fábrica, a ver qué tengo, qué me hace falta y cómo lo repongo para que no me haga falta, para que cuando alguien venga por él, haya. Entonces, es una manera hermosísima
cómo Dios nos explica en estos textos, en estos temas, la manera en cómo podemos enmendar nuestro camino, y no tan solo enmendarlo, sino reparando todas esas fallas, todos esos pecados, todas esas faltas que en algún momento he cometido. Entonces, confiar en la voluntad de Dios, porque el enemigo te va a decir: ¿para qué te confiesas si saliendo de misa vas a caer otra vez? ¿Para qué le pides perdón a este si este no va a cambiar? ¿Para qué mil cosas? Y si le prestas oído al enemigo, tu camino de desviación cada vez se va a hacer mayor. Entonces, tratemos de entender que el pecado más grave que tú hayas cometido, por grande que tú creas que sea, no es más grande que la misericordia de Dios. El enemigo, el mundo, la carne, están en el proyecto contrario de la obra de Dios. Pero tú puedes cambiar todo esto, vivir en el mundo y no ser del mundo. Sentir la fragilidad humana, pero darle fuerza con Dios. Y teniendo a Dios en tu vida y el Espíritu Santo contigo, rechazar la obra de Satanás en tu vida para caminar un camino de rectitud que se llama santidad, y que la santidad te va a llevar a tu salvación eterna. Y nos da un procedimiento, después de estas 4 normas que ya comentamos, nos da un procedimiento para reparar esas malas acciones, esas faltas, ya como de manera concreta. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué debemos hacer? Fíjense que muchas veces nosotros tenemos la intención, pero no sabemos cómo hacerlo. En la comunidad cristiana, como nos decía, en el tema de la comunidad cristiana, hay gente que se ha preparado para esto, pero hay gente que también Dios les ha regalado este don de saberte escuchar, tal vez no de darte consejos, pero de saberte escuchar. Y qué hermoso es que alguien te pueda escuchar sin juzgarte, sin interrumpirte y a veces sin darte ningún consejo, porque Dios lo puso y le dio ese don para eso. Pero si necesitas la ayuda de alguien más, por eso nos propone la Iglesia Católica tener un director espiritual, para eso que yo no entiendo, para eso que no sé cómo enfrentarlo, le pida yo su consejo y él me pueda guiar y sacarme de dudas. Yo creo que con estos temas, yo de manera personal he salido de muchísimas dudas y me ha dado una luz más grande para entender que todas estas cuestiones prácticas que nos propone tienen un camino más fácil para poder llegar a entenderlos, y que con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de los hermanos, se puede lograr. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Pero, como yo les decía hace rato, para que haya voluntad, tiene que haber voluntad de parte y parte. Sabemos que la voluntad de Dios no cambia, y que su amor no cambia, y no ha cambiado, y no cambiará. Pero a veces nosotros no estamos de acuerdo con seguir esas normas objetivas que Él nos pone, y tratamos de tener un Dios a nuestra medida. Señor, yo no mato. Señor, yo no robo. Señor, yo no soy infiel. Señor, yo no tomo. Señor, yo no, pero mis acciones en mi trabajo son un desastre. Ya no estás cumpliendo las normas objetivas. En mi familia, cuando llego del trabajo, llego enojado y no quiero platicarle a nada en mi casa de lo que pasó en mi trabajo. Estoy muy cansado. Aunque me cueste trabajo, de aquí en adelante tengo que cambiar esa actitud y tengo que estar de acuerdo con que eso es voluntad de Dios. Él ya me puso su ejemplo y Él está de acuerdo conmigo cuando yo me pongo de acuerdo con Él. Si yo estoy en desacuerdo con Él, Él no se va a poner de acuerdo conmigo, porque no estoy poniendo ni mi voluntad ni mis ganas de cambiar, simplemente quiero justificarme. Entonces,
Para que esto tenga éxito, ambas partes tienen que estar en común acuerdo. En un conflicto de trabajo, en un conflicto sentimental, en un conflicto entre padres e hijos, en un conflicto entre maestro-alumno o profesor y sus autoridades, los dos tienen que tener esa intención de querer enmendar las cosas poniéndose de acuerdo. Si no hay un acuerdo, no puede ser exitoso este acuerdo. Vamos a ver los 4 pasos que nos propone y ya casi terminamos, aunque ya son las 8. Aguántenme tantito, no sean malitos. ¿Sale? 1. La sinceridad en el arrepentimiento. Este es el primer paso de admitir sinceramente mis malas acciones. Ser honesto, ser sincero con Dios y conmigo mismo, para que esto pueda tener éxito. Yo no puedo acercarme diciendo que estoy arrepentido y a la vuelta empiezo a hablar de con quien tuve el acuerdo. Pues ya le dije que sí para que se calmara, para que se tranquilizara. Entonces no me arrepentí de manera sincera. Y esto también permea para cuando voy a reconciliarme. Tengo que llegar realmente sincerado con Dios y sincerado conmigo en el arrepentimiento. Estos 2 pasos primeros tienen que ver con esto del arrepentimiento. Y las otras 2, de los 2 pasos, de los 4, para enmendar mis faltas, o sea, para repararlas. Renunciar. Ya reconocí, estoy arrepentido que hice mal, y este es el segundo paso, renunciar a lo malo. Lo reconozco, y desde aquí renuncio a seguir haciendo lo mismo. Ya no puedo ni siquiera seguir consintiéndome. Y de haberte desobedecido, Señor, y de haber dañado a otra persona. Y aquí tenemos que tratar de reparar las 2 faltas. Primero con el Señor y primero con la persona. O primero con la persona, llegando de manera sincera y de manera concisa, como nos lo pide la Iglesia en el Sagrado Sacramento de la Reconciliación. No platiques toda la historia que te llevó al pecado, porque eso sería como tratar de justificarlo. No, Señor, pequé y me equivoqué en esto. Al igual que cuando vayas con una persona que sienta que has agraviado, que sienta que le has hecho daño, ¿sabes qué? Te pido perdón por esto que te hice. No le platiques todo. A él no le interesa ya esto, porque él también lo vivió. Dios sabe todo lo que has hecho. Él quiere que tú te arrepientas y seas conciso. Señor, te fallé en esto y te pido perdón por ello. Y la otra persona, viendo tu arrepentimiento, te dirá: yo te perdono. Lo mismo que hace Dios por medio del sacerdote en el sacramento de la reconciliación. ¿Estás arrepentido? Sí, Padre, estoy arrepentido. Por el poder que la Iglesia me confiere, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ser concretos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y que renunciemos. Y el Padre luego te da hasta una palmada en el hombro y te dice: vete en paz y no peques más. Igual que a la mujer adúltera. Ya me adelanté yo a esto, ¿no? Al pedir perdón, arrepentido con la persona, conciliar con la parte ofendida, pero sobre todo con Dios. Pero igual, si te confiesas con Dios por un pecado, hácelo saber a tu hermano también que te has arrepentido, porque si no, el daño de tu pecado sigue vivo en la persona que tú dañaste. No, pero yo ya me confesé con Dios, ya Dios lo sabe. Hácelo saber a tu hermano, hácelo saber a tu amigo, a tu familia, para que él también tenga parte en el gozo del perdón de Dios. Porque si no, ni te perdona y tú no lo perdonas. ¿Y qué hace esto? Sigue acrecentando en ti el odio, el resentimiento, la culpa. Bien, te afectan de manera directa o indirectamente a ti. Y 4, la más importante yo creo de esto es la reparación del daño. Si tú le pegas a un coche,
tienes que pagar los daños. Y con eso resarces un poco tu falta. Pero ojo, si por tu responsabilidad o en tu irresponsabilidad dañas a alguien, quitándole la vida por tu irresponsabilidad, aunque Dios te perdone de este pecado, tal vez tendrías que pedirle perdón a su familia o pagar tu parte de culpa de manera civil. Dios te va a perdonar, pero la parte civil, la que te toca de castigo como humano por tu irresponsabilidad, también se paga. Sí, por ejemplo, en el caso de que comentas, Jenny, pues sí se puede acercar uno a la persona, a los afectados, mas uno nunca sabe cómo van a reaccionar, ¿no? Si tú conoces a lo mejor que esas personas podrían ser violentas, a lo mejor, entonces tú lo que tienes que hacer, es ir con el Señor, pedirle perdón, el Señor te perdona, y ya al final puedes hacer obras de misericordia. Bueno, eso te lo va a aconsejar un sacerdote, ¿no? Obras de misericordia para resarcir el daño y no provocar que si el ofendido es violento, esto se vuelva más grande, ¿no? Pero eso te lo va a aconsejar un sacerdote, la forma en que vas a resarcir el daño que hiciste. Sí, gracias. Sí, gracias por tu aportación. Bueno, pues este es el paso final en el arrepentimiento y la reconciliación. Reparar o restituir. Y lo más natural es que uno desee ayudar a alguien a quien le causó daño. En este caso de manera personal. Pero yo les decía también, cuando es de manera de Dios, pues tenemos que hacerlo de manera normal, ¿no? Y para aplicar estos procedimientos para reparar nuestras malas acciones en cualquier circunstancia, lo podemos hacer para las relaciones de manera inmediata, ¿no? Cometí una falta y me di cuenta, inmediatamente pido perdón y no dejar pasar el tiempo, porque esto puede causar lo que yo les decía hace un momento: resentimiento, enojo, ira, incomprensión, y esto te puede llevar a una frustración, y a veces por la vergüenza no nos atrevemos a ir a la persona para pedirle perdón, cuando la solución pudiera ser más fácil, porque es momentánea, es ya en el momento, cometí un error y rápido restauro ese daño, ¿no? O podemos utilizar este método para sanar y restaurar relaciones rotas en el pasado, con parientes y amigos. No sé, pero yo creo que aquí todos hemos tenido esta experiencia con algún familiar, con algún amigo, y esta brecha, por distintas circunstancias, puede ser en alguna reunión familiar, alguien estaba en estado inconveniente, por alguna herencia, por algún malentendido, por algo que tiene solución, y dejamos que esa brecha se vaya abriendo, y pudiera darse el caso que en algún momento alguien que te conoce a ti te pregunte: oye, ¿cómo está tu hermano? ¿O cómo está tu papá? ¿O cómo está tu amigo? ¿Quién? Ese. Ni me lo menciones a mí. Hace muchos años que nos peleamos y nunca pudimos platicar ni nada. Este método sirve para hacer esto, para que esa brecha tan grande que se abrió en una amistad, en una familiaridad que hay, se estreche y que ambas partes se puedan pedir perdón. Yo creo que todos tenemos una experiencia ahí de manera personal. Yo de manera personal la tengo. No a muchos se las he platicado. En su momento, en algún momento yo se los he platicado a algunos, de algunas diferencias que hubo ahí con algún familiar y que al final se pudieron remediar, sin conocer nada de esto de Dios.
pero que Dios, yo creo, dispuso ese momento para que se diera este tipo de reconciliación, ese arrepentimiento y esa reconciliación, pero ya de manera práctica, ¿no? Y que podamos utilizar este método de 4 pasos también para restaurar nuestra relación con Dios. Llegar con sinceridad, pidiendo perdón y confiados al amor de Dios. Estos 4 pasos prácticos los podemos utilizar en todas las relaciones de nuestra vida, pero principalmente también en nuestra relación con Dios. Ponernos en paz con el Señor, ponernos en paz con Dios. Y finalmente, yo creo que luego vamos a hacer un curso de las preguntas, porque no nos da tiempo de contestar las preguntas, ya nos pasamos 9 minutos. Compartir esa experiencia que hemos tenido relacionada con la reparación de malas acciones y cómo hemos restablecido esa relación, qué nos orilló a hacer eso y cómo lo hicimos, porque también de aquí aprendemos mucho. Los testimonios son importantísimos en nuestra vida, en nuestra vida básica como cristiana. Y si tienes dificultad en alguna relación y no sabes cómo hacerle para enfrentarla primero y luego para cómo resolverla, es algo que también nos cuesta muchísimo trabajo entender, y que por eso aquí estamos primero para escucharlos, para darles ánimo, y si podemos los aconsejamos, porque esta es la vida cristiana, esta es nuestra vida, esta es la vida de la naturaleza humana, ¿no? De Dios perdonando al hombre y el hombre recibiendo el perdón de Dios, y a la vuelta de la esquina rebelándose contra él. Dios lo vuelve a perdonar y el hombre recibe su perdón nuevamente, y a la vuelta de la esquina vuelve a caer. Dios, en su infinita misericordia, ya no sabiendo cómo hacerle, manda a su Hijo, vuelto hombre, para enseñarnos cuánto es su amor, y que por eso Dios envió a su Hijo al mundo, para que todo el que crea en Él no se condene. Dios demuestra su amor volviendo hombre a su Hijo, y nosotros como seres humanos lo crucificamos, y Él como cordero manso se deja crucificar por obediencia al Padre y por amor a nosotros, para restaurar nuestras culpas. Y Él en la cruz nos enseña cuál es el significado verdadero de reparar nuestras faltas por amor. Él no tenía que pagar nuestras culpas, porque nosotros somos culpables de nuestras culpas, pero por amor, por obediencia al Padre y por amor a nosotros, Él vino a pagar mis culpas y me dejó un cheque en blanco para poderlo cambiar por mi salvación. Llena tu cheque en blanco, todavía está en blanco, todavía hay oportunidad de cambiar lo que estamos haciendo mal. No te confíes de que tienes mucho tiempo, hay que hacerlo ya. Si alguien te hizo daño o tú le hiciste daño a alguien, acércate para que tu ofrenda esté limpia y sea agradable a los ojos del Señor. Amén. Bendecida noche para todos. Aquí están también varios de los textos bíblicos que le dan fundamento a esta charla. Y solo retomo 2 para terminar. Primero, la primera, ya me equivoqué, yo creo que ahí no era era Mateo, es Mateo 27, 3, 5. La autocondenación produce muerte. La actitud de Judas, que habiendo pecado contra el Señor, no se arrepintió de su pecado, y eso lo llevó a la muerte. Y el arrepentimiento que produce vida, Mateo 26, 74, 75, la actitud de Pedro, que aún habiendo traicionado al Señor, habiéndolo negado 3 veces, regresa arrepentido a pedirle perdón al Señor, y el Señor en su infinita misericordia y bondad lo perdona, y no tan solo lo perdona, lo hace cabeza de su iglesia para el mundo.
Pues tomemos la actitud de Pedro, hermanos, que aunque nos hayamos equivocado, corrijamos nuestro camino, pidamos perdón, asumamos nuestra responsabilidad y cambiemos nuestra actitud. Bonita noche a todos.